Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados de negocios en fundamentos jurídicos avanzados, es decir, senior, en casos jurídicos preventivos y correctivos vinculados con IA comercial, con inteligencia artificial comercial mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial, para que así aumenten su rendimiento jurídico al optimizar su forma de detectar y solucionar los problemas jurídicos en los casos vinculados con IA comercial mercantil, es decir, al lograr óptimamente, al poder lograr, al tener la capacidad jurídica, el alto nivel jurídico, el conocimiento y la capacidad de alto valor jurídicos para lograr soluciones jurídicas óptimas, contundentes, eficaces, con validez, seguridad y eficacia jurídica en asuntos jurídicos preventivos y correctivos relacionados de alguna forma con IA comercial, con inteligencia artificial comercial mercantil. Y hoy explicaré precisamente por qué jurídicamente no existen los trasplantes del derecho, lo conocido como traducciones jurídicas, trasplantes del derecho, trasplantes jurídicos ante la IA comercial, ante la inteligencia artificial comercial, mercantil. Y para iniciar hay que indicar la forma del derecho. La forma del derecho en relación con el todo de lo definido mediante él, porque la forma del derecho significa la forma de los derechos y deberes. Y por eso lo conoció como trasplantes jurídicos, trasplantes del derecho, trasplantes en el derecho, trasplantes en relación con el derecho, traducciones en relación con el derecho no hacen parte del derecho porque no existen jurídicamente, o sea, existen como dimensiones de algunos seres humanos, pero no como una forma que hace parte, que sea parte de la forma del derecho, que sea una parte del derecho, porque el derecho es un todo, es decir, es el todo de su forma, es decir, es el todo de la forma jurídica, es decir, de la forma de los derechos y deberes. Y si en relación con lo conocido como trasplantes del derecho existe algo armónico con los derechos y deberes, eso hace parte del derecho, pero lo demás no. Y entonces no existe la importación y correspondiente exportación del derecho, sino su formación, su forma. Y por eso el derecho va evolucionando cada vez que se descubren, aclaran, hallan, conocen, obtienen nuevos elementos, nuevas características, nuevas partes de los derechos y deberes y propiamente de la libertad, porque el todo de la libertad es el todo del derecho, el todo de la libertad jurídica, de la libertad válida, es decir, de la libertad que existe cuando existe la aplicación de alguna forma de los derechos y deberes, y por eso el único derecho es la libertad, y los derechos y deberes son las características que tiene la libertad, las condiciones que se deben cumplir para que exista la libertad. Y por eso los deberes son lo que hace posible los derechos y propiamente los derechos y deberes son lo que hace posible la libertad. Y por eso el derecho evoluciona cada vez que se aclaran elementos, es decir, características de la libertad. Y por eso se trata de conocer la forma de la libertad en general, en abstracto, y su forma de aplicación, de procedencia, la forma en la cual se debe aplicar a la medida del caso, a la medida de cada relación jurídica preventiva o correctiva. Es decir, preventiva vinculada con el cumplimiento del derecho, basada en el cumplimiento del derecho, enfocada en que se cumpla con el derecho, o correctiva, es decir, la relación jurídica, el caso que existe para la solución de un conflicto, para intentar solucionar un conflicto que existe por una presunta culpa que presuntamente ha existido en un caso anterior donde precisamente con base en ello ha existido un conflicto relacionado con IA comercial. Entonces el derecho solo es uno y por ende los derechos y deberes solo son unos y por eso la libertad solo es una, la libertad jurídica, la libertad válida, es decir, la libertad que existe cuando se aplican los derechos y deberes, es decir, cuando se cumplen las características de la libertad y por eso es la libertad que cada uno tiene cuando existe el cumplimiento del derecho y por eso no existen ni el sistema jurídico, ni el ordenamiento jurídico, ni el régimen jurídico, porque existe es el derecho y no se puede entonces relativizar el derecho, hacer que el derecho dependa de dimensiones culturales que se tengan sobre él, incluso cuando sean dimensiones antijurídicas o propiamente cuando se trate de dimensiones culturales antijurídicas. Eso no hace parte del derecho, aunque se considere o propiamente pretenda, espere que sea derecho por parte de quienes promuevan una cultura
en relación con lo antijurídico, porque una cultura puede tener elementos válidos e inválidos, jurídicos y antijurídicos, armónicos con los derechos y deberes, es decir, con la libertad, y opuestos a ello. Entonces, lo armónico es parte del derecho, pero lo opuesto no. Entonces, no se puede pretender que una cultura que tenga elementos tanto válidos como inválidos sea parte del derecho. Entonces, no existe el sistema jurídico, por ejemplo, del derecho civil, del civil law, del derecho romano-germánico, el derecho continental, ni existe el derecho basado en el sistema jurídico es decir, no existe el sistema jurídico ni existe el sistema jurídico del derecho anglosajón, es decir, del common law consuetudinario, sino que existe el derecho. Entonces el derecho no depende de lo que se considere que sea el civil law o el common law, el derecho civil o el derecho anglosajón, sino que se trata es del todo del derecho y por eso el derecho solo es uno, reitero. Entonces no existe, por ejemplo, el hecho del ordenamiento jurídico en función del sistema jurídico, ¿cierto? Porque el ordenamiento jurídico es el conjunto de normas, ¿cierto? Del derecho. Ese es el orden jurídico, el orden del derecho. Pero lo que no existe, para que esto quede claro, es el ordenamiento jurídico entendido como la forma en la cual cada estado diseña o propiamente forma sus normas y considera que algo es una norma, que esos elementos, que los elementos que incluye dentro del Estado, dentro de él, son normas, aunque sean formas antijurídicas. O sea, no existe desde este sentido, con base en ello, no existe el ordenamiento jurídico antijurídico. Otra cosa es el orden jurídico, es decir, el orden que existe con el todo lo definido mediante el derecho y por ende, por eso es importante tener organizado el derecho, tener claras las normas del derecho, es decir, cada una de las partes y el todo de los derechos y deberes, es decir, de la libertad. Y por eso a la vez no existe el régimen jurídico entendido como una forma dentro del derecho, como una parte dentro del derecho que sea la forma que rige, que regula un tema. Por ejemplo, no existe el régimen jurídico de la inteligencia artificial comercial entendida como una de las partes del derecho, no. Otra cosa es que el régimen jurídico sí sea la forma en la cual la libertad, es decir, el todo lo definido en el derecho, la forma en la cual el todo de la libertad, es decir, la forma en la cual la libertad jurídica aplica, procede, se debe aplicar, cumplir, ejercer a la medida de un caso, es decir, de una relación jurídica vinculada de alguna forma con IA comercial. Ese sí sería, si se quiere, el régimen jurídico, la forma de especificación del derecho a la medida de un caso preventivo correctivo vinculado con IA comercial. Es decir, esa sí es la forma de la especificación jurídica, pero no el ordenamiento jurídico ni el régimen jurídico entendidos como formas arbitrarias y por ende no armónicas con el todo del derecho que se consideren como derechos. No son parte del derecho, no existen jurídicamente ni el sistema jurídico, ni el ordenamiento jurídico, ni el régimen jurídico bajo esa forma, de esa forma, ¿cierto? Entonces existe es el todo el derecho. Y por eso es un error pretender que existen intercambios entre el derecho canadiense, el derecho europeo y dentro de Europa el derecho, por ejemplo, español o el derecho italiano, ¿cierto? O el derecho francés, ¿cierto? O el derecho de algunos países del este europeo, de estados europeos en el este, sino que existe el derecho. Y otra cosa es que las culturas válidas lo desarrollan y lo aplican, y por ende en eso consiste la libertad, y por ende así se da la evolución. Entre más culturas jurídicas existan, es decir, entre más formas válidas de cultura existan, porque son formas de ir aclarando los elementos de la libertad jurídica, y por ende de ir aplicándola, ejerciéndola, haciéndola efectiva, eficaz, de una forma cada vez más simple, ¿cierto? Son formas cada vez más simples de ejercer la libertad. Entonces, se trata de las culturas jurídicas, pero no de lo antijurídico entendido como partes del derecho. Y por eso es que ya ha quedado claro que no existen los trasplantes del derecho, existe el derecho. Y otra cosa es que si en una cultura se halla algo, eso hace parte de la forma del derecho, por ende universal, total. Desde que ocurre ello, desde que se logra ese conocimiento, esa claridad jurídica, esa claridad en relación con la forma de los derechos y deberes, es decir, en relación con la forma del derecho, es decir, en relación con la forma de la libertad y por ende de su límite. Y por eso es un todo. Y el error es precisamente, y lo que genera complejidad innecesaria es precisamente considerar que existen distintas formas del derecho, distintas formas propiamente denominadas derecho, distintos seres denominados derecho, distintos derechos, y que en ese sentido entonces hay varios derechos y deberes a la medida de cada dimensión que se tenga el derecho y que por ende existen trasplantes jurídicos. No, el derecho solo es uno, hay que tener es claro el derecho y por ende la forma del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, es decir, la forma de la libertad, es decir, sus características, y por eso lo que hay que tener claro son los fundamentos del derecho,
que son la forma de los derechos y deberes, es decir, la forma de la libertad, las condiciones que se deben aplicar para aplicar los derechos y deberes, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, son las condiciones, los fundamentos del derecho son las condiciones de la libertad, lo que se debe aplicar para que exista la libertad, para aplicar la libertad, para que se pueda aplicar la libertad y propiamente para que se aplique la libertad, para que exista la libertad jurídica a la medida del caso, por ende por parte de cada quien. Y como los seres humanos son quienes tienen derechos y deberes, son ellos quienes deben, es decir, somos quienes debemos aplicarlos a la medida de cada caso según cómo los derechos y deberes procedan, apliquen, es decir, deban aplicarse, vayan aplicando y propiamente apliquen a la medida de cómo vaya existiendo cada caso, según cómo vaya existiendo cada quien y propiamente según cómo en definitiva exista cada quien a la medida del caso. Y si los aplican, si los logran aplicar, existe el caso válido porque existe coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida del caso, y así existe el caso válido, es decir, justo, porque existe de una forma ajustada la forma de los derechos y deberes a la medida de él. Y por eso se trata del ser humano diligente, es decir, que aplica los derechos y deberes de alguna forma, que cumple con el derecho, es decir, que aplica los derechos y deberes, es decir, que ejerce la libertad y por ende dentro de su límite, es decir, la libertad incluido su límite, y así existe validez jurídica, es decir, la coincidencia entre el ser, es decir, entre la forma del caso y el deber ser jurídico, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes aplican a la medida de él. Y por eso las personas son quienes tienen derechos y deberes y las personas son las personas naturales, es decir, físicas, es decir, los seres humanos, y las personas jurídicas, es decir, morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado. Y cuando los seres humanos aplican los derechos y deberes, es decir, cuando son diligentes, cuando los seres humanos son diligentes, actúan diligentemente, las personas existen aplicando los derechos y deberes en el caso porque cuando un ser humano aplica los derechos y deberes, esto incluye la aplicación de los derechos y deberes en relación con la forma en la cual aplican en relación con su persona frente a la forma en la cual su persona se vincula, se relaciona con las demás personas. Y por eso se trata de que las personas apliquen los derechos y deberes en el caso y propiamente los seres humanos. Y por eso, en eso consiste la validez jurídica y por eso la validez jurídica incluye la eficacia jurídica, es decir, el efecto del cumplimiento del derecho y propiamente el hecho de que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Cuando existe esa coincidencia entre el ser y el deber ser jurídico, entre el ser y el del caso, entre la forma del caso, el ser del caso y el deber ser jurídico, la forma en la cual aplican, se deben aplicar, proceden los derechos y deberes a la medida de ello, existe, por ende, eficacia jurídica, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, el ejercicio de la libertad, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de las condiciones, de las características de la libertad, es decir, la atención de los fundamentos del derecho, el cumplimiento de los fundamentos del derecho, la aplicación de los fundamentos del derecho. Y por eso el derecho es algo universal y por eso así existe la validez jurídica y por ende la eficacia jurídica y por eso a la vez la eficacia jurídica incluye la seguridad jurídica, es decir, la certeza del hecho del cumplimiento del derecho cuando existe validez jurídica. O a la vez, cuando se incumple con el derecho, la invalidez jurídica es esa incoincidencia, esa falta de coincidencia entre el ser del caso y el deber ser jurídico, ¿cierto? Y por ende existe ineficacia jurídica, la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, de la libertad, y por ende existe la inseguridad jurídica, es decir, la falta de certeza, ¿cierto? En relación con el caso, es decir, en relación con la ausencia de una claridad del cumplimiento del derecho que conlleva a una incertidumbre en relación con lo que ha ocurrido y por eso se debe, es decir, en el caso en relación con el efecto que ha ocurrido, una vez existe el incumplimiento del derecho y por ende se debe descifrar, es decir, calificar, es decir, clasificar jurídicamente el caso para detectar cómo ha existido la culpa, es decir, quién es culpable, cuál es la forma de su culpa y por ende el efecto de su culpa, cuál es la consecuencia, el efecto de su respectiva culpa, y se debe lograr que se asuma esa culpa y así exista justicia a nivel correctivo y por ende se solucione el conflicto que exista por una culpa. Y hay que dejar claro que la culpa existe en relación con cada quien, entonces cada quien es culpable, cada quien que sea culpable es culpable de su respectiva culpa. No se agrupa la culpa en un solo fenómeno de culpa y todos los culpables se vinculan ahí, no, cada quien responde por su respectiva culpa. Entonces, a nivel del incumplimiento, esto sirve para detectar
teniendo clara la forma del derecho y por ende la forma de los derechos y deberes y propiamente la forma de la libertad y por ende sus características, la forma de sus características sirve para detectar cuando existe invalidez jurídica y por ende su efecto y cómo se debe asumir su efecto y se debe lograr que se asuma el efecto, es decir, que se apliquen las acciones, que se ejerzan las acciones jurídicas, es decir, los mecanismos jurídicos, por ende válidos, por ende contundentes, para lograr justicia, es decir, que se asuma el efecto, la consecuencia de la culpa de la forma más rápida, óptima, ágil, directa, simple posible, efectiva posible. Y así se logre la justicia en el correctivo y esa asunción de la culpa entonces se puede dar voluntariamente o coactivamente cuando voluntariamente la persona culpable no asume la consecuencia de su culpa, es decir, no es responsable jurídicamente en relación con ello, con su culpa, por el hecho de haber sido irresponsable anteriormente en un caso previo a ello, vinculado con IA comercial, donde ha actuado con culpa. Entonces, no es responsable en asumir su irresponsabilidad. Otra cosa es que la responsabilidad jurídica desde lo preventivo significa cumplir con el derecho y esa es la forma como tal de la validez jurídica y por ende es la forma de la justicia, es decir, de lo ajustado a los derechos y deberes y por ende plenamente, porque es la única forma en la cual, el único ambiente en el cual, la única forma del caso, la única forma de relación jurídica en la cual siempre existe, es decir, existe por ende siempre el ejercicio de la libertad, es decir, de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, ¿cierto? Mientras que cuando existe un conflicto, existe una inaplicación de los derechos y deberes, entonces aquí se da lo correctivo. Pero para que quede claro, se da el conflicto que hace inaplicable los derechos y deberes cuando el conflicto no se maneja válidamente por ende entre las partes del conflicto, es decir, cuando no se reconoce por ende oportuna e integralmente el conflicto por parte del culpable y no se logra una solución oportuna y se llega a la lesión del derecho, es decir, a la inaplicación de los derechos y de deberes, es decir, a la inexistencia de la libertad, a la inaplicación de la libertad. Pero cuando se da un conflicto, porque no somos perfectos, es posible que se den conflictos y se solucione el conflicto válidamente, ahí sí sigue siempre existiendo, ahí siempre existe la aplicación de los derechos y deberes y por eso el conflicto se supera en el plano preventivo, ¿no? Por eso se viabiliza jurídicamente el caso y se realiza válidamente. Y por eso ahí cuando se da un conflicto en relación con una IA comercial y el conflicto se maneja válidamente, el caso se desarrolla válidamente y por ende la IA comercial existe válidamente al existir en relación con un caso válido. Entonces, de eso se trata la claridad sobre el derecho y por ende sobre los derechos y deberes y propiamente sobre la libertad y por ende la claridad sobre la validez y la invalidez jurídica y por ende la claridad frente a su manejo, frente al manejo de la validez y de la invalidez jurídica por parte de los abogados de negocios. Y por eso existen las categorías jurídicas, es decir, las formas mediante las cuales se aclaran los elementos, las características de los derechos y deberes, como, por ejemplo, en general, la intención, ¿cierto? Entonces existe como tal la categoría jurídica, es decir, una de las formas de clasificación de los derechos y deberes, una de las características de los derechos y deberes que se denomina la buena fe y a la vez la categoría jurídica de la mala fe. Entonces se deben tener claras las características de cada categoría jurídica para tener claras en general las características de la libertad y por ende saber lo procedente e improcedente jurídicamente y por ende saber si existe diligencia o dolo o si se trata de un caso preventivo, saber cómo se debe y puede, por ende puede, es decir, cómo se logra cumplir con el derecho en un caso vinculado con IA comercial y hacer que por ende la IA comercial sea válida o a nivel correctivo sirve para detectar precisamente si se ha cumplido o incumplido con ello, con las características del respectivo requisito jurídico para aplicar los derechos y deberes, es decir, si se ha incumplido o no con una de las características del deber ser jurídico, es decir, de lo que debe existir jurídicamente para que exista validez, y así se aclara lo que debe existir frente a una responsabilidad por una culpa y por ende se logra que se realice la justicia correctivamente cuando se hace efectivo el que se asuma la consecuencia de la respectiva culpa que se aclare. Entonces, existen las categorías jurídicas entendidas como las formas de individualizar las características de los derechos y deberes, es decir, las características de la libertad, es decir, los fundamentos del derecho. Un fundamento del derecho es la buena fe, otro fundamento es la mala fe, otro es el acceso a la justicia y en general el criterio de la justicia. Entonces, una categoría es como tal la justicia. Pero a la vez existen las instituciones jurídicas que son formas desarrolladas completas, ¿cierto? De entendimiento, es decir, formas de desarrollo integral es decir, de atención integral de las categorías jurídicas. Entonces está la institución como tal jurídica de la buena fe. No solo es una categoría jurídica, es decir, uno de los puntos que se deben analizar para analizar la responsabilidad jurídica, es decir, la forma del derecho y por ende la forma del cumplimiento o incumplimiento del derecho según el caso, sino que a la vez existe como tal la institucionalización, la institucionalidad, la institución de la buena fe, donde se desarrollan todas sus características de manera elaborada y no solo como un
elemento o una declaración en general, es decir, en abstracto, sino ya se detallan sus elementos, se aterrizan, se profundizan, se atienden por ende integralmente y se van aclarando entre más evolución exista, según el estado del arte vigente en cada caso. Entonces existen instituciones jurídicas como la diligencia, la buena fe, y se debe detectar y aclarar todo ello para poder saber cómo manejar válidamente casos preventivos y correctivos relacionados con IA comercial por parte de los abogados de negocios. Y por eso los abogados de negocios no solo se enfocan en lo preventivo, también en lo correctivo para aclarar todo esto cuando su labor sea precisamente a nivel de solución de un conflicto y por eso el caso correctivo inicia con el intento de solución del conflicto y termina con la solución del conflicto cuando se maneja válidamente, es decir, de una forma justa. Es decir, cuando se aclara lo que ha existido en el caso anterior, si ha existido diligencia o culpa y propiamente cuál es la forma que ha existido por parte del presunto culpable, si ha actuado es diligentemente y no es culpable, o si ha actuado culpablemente, cómo ha actuado culpablemente, cómo es la forma total, completa, cómo es la forma de su culpa, y se aclara por ende, como indiqué previamente, la consecuencia de lo que se aclare, de si ha existido diligencia o culpa, se aclara la consecuencia respectiva de la forma en la cual específicamente haya existido la conducta, por ende totalmente, y se logra que se realice la asunción, que se asuma la consecuencia de la respectiva actuación, y así se logra la justicia correctivamente. Esa es la forma en la cual se forma la justicia correctivamente. Entonces los abogados de negocios deben ser capaces de lo preventivo y correctivo según su campo de acción frente a la IA comercial. Entonces, sí existen las categorías y las instituciones jurídicas y a la vez los conceptos jurídicos, es decir, lo armónico con los derechos y deberes. Lo que no existen son los conceptos antijurídicos, ¿cierto? Pretender que la libertad depende de los puntos de vista arbitrarios, de las dimensiones arbitrarias, es decir, antijurídicas, ¿cierto? Entonces, en general existe la forma jurídica, es decir, la forma de los derechos y deberes, la forma de lo armónico con los derechos y deberes, es decir, con la libertad. Y por ende existen los derechos y los deberes y por ende los fundamentos de los derechos y deberes, es decir, lo que debe existir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el ejercicio de la libertad, y por ende existe la evolución del derecho entre más se aclaren las características de los derechos y deberes, es decir, de la libertad, y por ende entre más se logren formas simples, entre se vayan logrando cada vez que se logren formas cada vez más simples propiamente de aplicar la libertad, de ejercer la libertad. Y por ende existen las normas, es decir, lo armónico con los derechos y deberes, es decir, con la libertad, es decir, con el deber ser jurídico, y lo antijurídico, es decir, la culpa, es decir, lo opuesto a los derechos y deberes, lo que al aplicarse hace inaplicable los derechos y deberes. Entonces, no se trata tampoco de que los trasplantes jurídicos sean precisamente formas de trasladar elementos antijurídicos como parte del derecho. Entonces, no se trata de que en Oriente o en Occidente o en Norte o en Sur se lleve un elemento antijurídico a otra zona del mundo relacionado con la humanidad y se considere que eso hace parte del derecho, ¿no? El derecho solo es uno, reitero, y lo antijurídico está por fuera del derecho, solo que mediante el derecho se aclara la forma de su solución, la forma de la solución del conflicto existente con base en lo antijurídico. Entonces existe el derecho, existen los derechos y deberes, existe el deber ser jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes en general y a la medida del caso, es decir, la forma como deben aplicarse, como deben ejercerse los derechos y deberes, es decir, la libertad a la medida del caso, y por ende existe la solución jurídica a nivel preventivo, es decir, la forma de lograr cumplir con el derecho, por ende por parte de cada persona y por ende propiamente en definitiva por parte de cada ser humano en cada caso, y a nivel correctivo existe la forma de solucionar el conflicto, que esto no hace, es decir, y esto no hace que los derechos y deberes inaplicados desde que exista una culpa se apliquen, porque sería inaplicado, pero se soluciona el conflicto. Esta es la forma de la justicia correctiva y por eso la forma como tal de la justicia es la preventiva, porque es donde siempre se aplican los derechos y deberes, aun cuando existan conflictos a nivel preventivo, cuando se manejen válidamente y por ende se solucionen, se superen. Y por eso se trata de la forma del derecho en general y de la forma del derecho específicamente en relación con la forma jurídica, es decir, la naturaleza y el respectivo efecto jurídico, es decir, en relación con la naturaleza y el respectivo efecto jurídico de la IA comercial. Tanto en abstracto, es decir, la claridad de la forma del derecho en general frente a la forma jurídica de la IA comercial en general, como por ende en concreto, una vez teniendo claro en general, en abstracto, cómo es, cómo aplica, cómo procede lo definido mediante el derecho, cómo procede la libertad en general frente a las particularidades jurídicas de la IA comercial, se trata por ende como consecuencia de en concreto de concretar ello, cómo procede la libertad válida, la libertad jurídica, a la medida por ende específica de cada caso preventivo y correctivo vinculado de alguna forma con IA comercial. Entonces se trata de la forma del derecho a la medida de la forma del caso vinculado con IA comercial preventiva y correctivamente. Y así se logra que el caso exista válidamente, tanto preventivamente, es decir, se logra que exista el cumplimiento del derecho y por ende que la IA comercial sea válida, porque existe con base en exista con base en el cumplimiento del derecho, o se aclara
la forma de solucionar el conflicto y se logra solucionar un conflicto vinculado con IA comercial cuando se trate de lo correctivo, del caso correctivo, de un caso correctivo y se maneje válidamente. Entonces se trata de la libertad y de su límite y por ende de la diligencia y por ende los fundamentos del derecho son lo determinante que deben entender, conocer a nivel profesional como profesionales del derecho, es decir, como profesionales del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes, es decir, del conocimiento y aplicación de la libertad válida, de la libertad jurídica, los abogados de negocios, es lo que deben entender, conocer, tener claro jurídicamente a nivel profesional como profesionales jurídicos y aplicar para manejar precisamente el cumplimiento e incumplimiento del derecho, por ende para manejar de una forma válida en casos vinculados con IA comercial, para manejar el cumplimiento e incumplimiento del derecho en relación con la IA comercial, en general y en concreto a la medida de cada caso jurídico donde participen como abogados. Por eso los fundamentos del derecho son algo universal. Y por eso se trata de cumplir con las normas. Y por eso solo se pueden cumplir las normas, por ejemplo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, cuando se conocen a nivel profesional, es decir, con alto nivel jurídico, y aplican a nivel profesional, como profesionales del derecho, por parte de los abogados, los abogados de negocios, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, ¿cierto? Y así se aclara entonces cuál es la forma de esa norma y por ende cuál es su contenido y por ende alcance y por ende cómo proceden los derechos y deberes, es decir, la libertad en relación con ello. Y así es que se tiene claro cómo se cumple con la norma, con una norma específica, como ejemplo con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de IA. Porque entonces no se trata, es decir, porque por ende no se trata, es decir, porque no se trata de pretender, de considerar, por ende, arbitrariamente, de manera incompleta, arbitraria, culpable, antijurídica, inválida, negligente, que lo definió en el reglamento, es autosuficiente y por ende que el alcance jurídico de ello se aclara y se atiende con base en el contenido directo e incluso explícito, con base en el contenido directo e incluso solo el contenido explícito directo del reglamento. No, esto no es suficiente. Se trata es del todo del derecho a la medida del fenómeno jurídico que implique esta norma y así se aclara. Así es como se aclara, esa es la forma de aclarar, de tener claro. Esa es la forma de la claridad en relación, por ejemplo, con la forma en la cual existe la diligencia y en general el cumplimiento del derecho frente al manejo, es decir, la gestión del riesgo en relación con la inteligencia artificial. Porque lo que se consagre mediante el reglamento, lo que se establezca mediante el reglamento frente a la gestión del riesgo, no se descifra jurídicamente con el reglamento, sino con el todo del derecho. Entonces es clave es conocer el todo del derecho y por ende los fundamentos del derecho y así se conoce cómo abordar lo explícito definido mediante, por ejemplo, esta norma o en general cualquier norma y cómo se aborda precisamente lo implícito, es decir, el trasfondo jurídico, para que así se aclare la forma de los derechos y deberes a la medida de la norma. Y propiamente se trata de cumplir con el todo del derecho, es decir, con el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas y por eso, como una norma es cada elemento, cualquier elemento mediante el cual se aclaren elementos de los derechos y deberes, no existen normas vigentes y normas inválidas. Todas las normas son necesarias porque son parte de los derechos y deberes y se deben cumplir por ende con todas, se debe cumplir con todas, todas se deben cumplir y por ende todas son armónicas entre sí, por ende no existen antinomias y por ende no existen vacíos jurídicos porque las normas, es decir, los derechos y deberes, es decir, la libertad, la libertad aplica a la medida del caso y por ende no existen vacíos jurídicos y por ende el derecho es suficiente frente a la inteligencia artificial comercial. Entonces se debe tener claro cómo se cumple con el derecho a la medida de una norma y en general a la medida del caso. Según como cada una de las normas procedan, apliquen, deban aplicarse a la medida del caso. Y por ende existe el anhelo de operativizar el derecho, es decir, de pretender que con el hecho de conocer la forma exterior, es decir, la apariencia, la parte estética, la capa superficial de las normas, se pueda cumplir con el derecho, es decir, existe el anhelo de operativizar el derecho en el sentido de que solo con el conocimiento exterior, superficial de la apariencia, de la parte de la apariencia, de la parte estética, de la capa superior externa, de la capa superficial exterior de unas normas, sea suficiente para conocer el derecho y por ende se pueda aplicar el derecho, cumplir con el derecho, con el hecho de aplicar esa parte externa
se considere que se entiende y que por ende así se logra el cumplimiento del derecho, cumplir con el derecho, con el todo lo definido en el derecho, es decir, así se logre aplicar los derechos y deberes preventiva o correctivamente para lograr justicia. No, solo se conocen las normas cuando se conoce su todo y propiamente solo se conoce el todo de la norma, es decir, el derecho, el todo del derecho, el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas, el todo de la norma que se crea por el resultado de la unión de las normas, cuando se conocen y cumplen cada una de las normas. Y esa es la única forma en la cual se aplican los derechos y deberes, es decir, se ejerce la libertad, porque, reitero, cada norma es una parte de la libertad y por ende hay que conocer todas las normas y cómo proceden, es decir, todas las normas en general y cómo proceden a la medida del caso, y así se cumple con el derecho. Y por ende así es que se manejan, por ende diligentemente como abogados de negocios, los casos preventivos y correctivos vinculados de alguna manera, de alguna forma con IA comercial. Entonces, no se operativiza el derecho con el hecho de conocer la forma externa de las normas, además porque esto es una ilusión de entendimiento. Esto como tal no logra el entendimiento de la norma, porque lo conocido como la parte externa de una norma no aclara precisamente la forma jurídica de la norma, ¿cierto? Y por ende su consecuencia y por ende la forma en la cual se debe cumplir y propiamente la forma en la cual se cumple, sino que es simplemente una forma que hace parte del todo de la forma de la norma, es solo una de las partes de la norma. Entonces, conocer, por ejemplo, el título de una norma, ¿cierto? Y lo que directamente a nivel de texto, a nivel textual, se indique mediante cada uno de los artículos de la norma y en general cada una de las partes de la norma no es suficiente para entender la norma y por ende para poderla dimensionar válidamente y por ende para conocer su naturaleza jurídica y por ende su efecto jurídico, es decir, su forma jurídica y por ende no es suficiente para poderla cumplir. Lo único necesario, lo único suficiente para poder cumplir, es decir, para poder entender y por ende como consecuencia cumplir con una norma, son los fundamentos del derecho, el conocimiento jurídico profesional y la aplicación jurídica profesional como abogados de negocios de los fundamentos del derecho frente al derecho, es decir, frente a cada una de las normas y propiamente frente al todo de la norma. Y así es como se conoce y logra cumplir con el derecho, como se conoce el derecho y por ende la forma del cumplimiento del derecho y cómo se logra cumplir de alguna manera con el derecho, con base en cómo exista precisamente la libertad. Por eso existe discrecionalidad válida, es decir, el que de alguna forma se pueda lograr cumplir con el derecho. No existe una forma única, específica, concreta de cumplir con el derecho, pero sí existe la forma en general de cumplimiento del derecho, es decir, de lograr cumplir con el todo de lo definido en el derecho, es decir, de lograr aplicar los derechos y deberes, es decir, de lograr ejercer la libertad, del ejercicio de la libertad. Pero esto solo se logra cuando se conocen los ingredientes, las características de la libertad y eso solo se conoce cuando se conocen y aplican como abogados, como profesionales del derecho, como abogados propiamente de negocios, como profesionales del derecho en relación con los negocios, los fundamentos del derecho. Porque cuando se conoce el derecho de esta forma, se conoce en general el derecho y la forma en la cual se especifica el derecho frente al fenómeno jurídico de lo comercial, ¿cierto? Y a la vez se concreta cómo existe ello a la medida específica de las particularidades jurídicas de la inteligencia artificial comercial, no solo en general de lo comercial, sino específicamente frente a la IA comercial. Entonces, así es que se logra cumplir con las normas. Y por eso es que los productos conocidos, denominados como de legal tech, de tecnología jurídica, no son una forma válida si no se basan precisamente en los fundamentos jurídicos y propiamente en la forma de los derechos y deberes. Es decir, si no se basan en el conocimiento, en la claridad de la forma de los derechos y deberes y en su atención, en su aplicación, ¿cierto? Es decir, si no se basan en el conocimiento y el ejercicio de la libertad jurídica, de la libertad válida, de la libertad, ¿cierto? Entonces, este anhelo de simplificar y de pretender que ahora el cumplimiento del derecho se da por el hecho de incluir una información sobre las normas mediante, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial y que con la operación del producto de inteligencia artificial, con el funcionamiento del producto de IA, ello sea suficiente para cumplir con el derecho, pues esto no es válido, es decir, no existe ello. Esto es un anhelo, pero en la práctica no se da. Otra cosa es que se cree un sistema de inteligencia artificial basado precisamente en la forma de los derechos y deberes, es decir, en los fundamentos del derecho y que logre su aplicación de alguna forma y ahí sí se trate del cumplimiento del derecho y por ende sea un producto válido que por ende optimice la gestión, la labor, el ejercicio profesional de los abogados de negocios porque sea una forma más simple de lograr cumplir con el derecho en lo dependiente del producto a la medida de cada caso. Y por eso existen expectativas sobre el entendimiento del derecho y el cumplimiento del derecho y existen pretensiones. Existe la pretensión precisamente de operativizar el derecho, simplificar su forma
de cumplimiento, es decir, de entendimiento y cumplimiento, pero como tal solo existen las formas de a nivel jurídico válido, solo existe a nivel de diligencia jurídica, solo existen formas de entendimiento y cumplimiento jurídico, es decir, del derecho. Eso es lo diligente. A nivel de la diligencia, frente a la diligencia, lo único diligente es entender y cumplir con el derecho, con lo jurídico. Es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el ejercicio de la libertad. Y por eso se debe tener claro lo procedente e improcedente jurídicamente, la procedibilidad e improcedibilidad jurídicas. Procedente jurídicamente significa la forma en la cual aplican los derechos y deberes. Lo improcedente es lo que hace inaplicable los derechos y deberes, es decir, lo que hace inexistente la libertad, inaplicable la libertad. Porque la libertad como deber ser jurídico existe, pero es inaplicable cuando existe lo antijurídico, lo improcedente. Entonces se trata de tener clara la forma de la validez y de la invalidez jurídica y por ende tener clara la forma de detectar y solucionar los problemas jurídicos y los problemas antijurídicos. Los problemas jurídicos son los problemas que existen y que precisamente se deben solucionar, resolver para lograr cumplir con el derecho. Siempre existen problemas y precisamente en eso consiste el reto, pero se trata de superar esos retos, de detectar y solucionar esos problemas para lograr como consecuencia, de alguna forma, aplicar los derechos y deberes en el caso, preventiva y correctivamente frente a la IA comercial. Y los problemas antijurídicos son los conflictos que existen precisamente por el incumplimiento del derecho, por una forma de culpa, según como específicamente totalmente existe la respectiva culpa, y por eso se trata del manejo válido de los conflictos a nivel preventivo, cuando el manejo se da en el mismo caso preventivo, cuando es algo válido, o correctivamente cuando el conflicto se escala, se eleva a un plano correctivo, y en ese caso si existe validez jurídica, es decir, si el caso correctivo, si el caso correctivo se maneja válidamente, se soluciona el conflicto y por ende sobre esos hechos existe la decisión y propiamente solución y por ende termina el caso, termina el conflicto. Y por eso se trata de la solución jurídica a nivel de problemas jurídicos, es decir, de lograr el cumplimiento del derecho, y a nivel de problemas antijurídicos, es decir, el hecho de solucionar conflictos a nivel correctivo. Entonces se trata de la unificación, armonización, eficacia, validez y seguridad jurídicas, es decir, de tener claras las normas, y por eso no hay un debate entre la unificación y la armonización en relación con el derecho, porque el derecho solo es uno, entonces claro que está unificado, es una unidad. Pero obviamente hay que tener claro qué son las normas para que así exista armonización, es decir, una dimensión y una, por ende, capacidad armónica para poder conocer y aplicar el derecho. Y por eso hay que tener claro qué es lo antijurídico y por ende cómo existe la culpa en general y cada una de las formas de culpa, es decir, de negligencia y de dolo y cómo específicamente existe cada culpa en cada caso. Y hay que tener en cuenta el efecto de la culpa y el control, por ende, eficaz de la respectiva culpa del respectivo efecto de cada culpa frente a la IA comercial para que así se solucione el conflicto válidamente, por ende, de la forma más simple posible y no se incremente precisamente el problema antijurídico. Y por eso se trata de tener claro que los fundamentos del derecho son la forma, la única forma de cumplir con las normas, o sea, la única forma de conocer y cumplir con las normas, por ende, válidamente. Y por eso los fundamentos del derecho son la forma de conocer y cumplir con el derecho. Por eso es que son algo determinante y por eso es que no son un conocimiento básico de común acceso o que todo abogado tenga claro y totalmente entendible, totalmente entendido y que por ende aplique permanentemente e integralmente. No, este es el conocimiento de más alto nivel jurídico. Otra cosa es que se debe presentar de una forma organizada, detallada, simple, contundente, clara, aplicable. Y eso es lo que hacemos en Juridia. Pero esto es un conocimiento robusto y de hecho aclarar todo esto es un ejercicio virtuoso porque es simplificar precisamente la problematización, la complejidad del derecho. Y es lograr soluciones simples. Existe en general la duda de cómo atender, cómo abordar jurídicamente la IA comercial, pero aquí, como nos damos cuenta, simplificamos la solución y propiamente aclaramos, damos la solución. Y por eso es que incrementamos el perfil jurídico, la capacidad jurídica de los abogados de negocios frente a la IA comercial mediante nuestro entrenamiento. Y por eso es que aumentamos el valor jurídico de los abogados de negocios, porque simplifican, una vez entrenan con nosotros, con nuestro conocimiento y mediante nuestro entrenamiento, simplifican la forma de detectar y solucionar problemas jurídicos y antijurídicos frente a la IA comercial. Y por eso se trata de ser capaces jurídicamente de ser diligentes como abogados de negocios en los casos preventivos y correctivos vinculados con IA comercial. Entonces se trata de tener claro que no existe el trasplante del derecho porque el derecho solo es uno y tener claro qué es el derecho. Se trata de tener claro qué es el derecho, la forma del derecho, de tener clara la forma del derecho y por ende la forma de los derechos y deberes y propiamente la forma
de la libertad y por ende de sus características, de cada una de sus características y de su todo. Es decir, se trata de tener claros los fundamentos del derecho y de aplicarlos, por ende, profesionalmente a nivel jurídico, como profesionales del derecho en relación con lo comercial, en relación específicamente con la IA comercial. Por eso se trata de abogados de negocios efectivos, diligentes frente a la IA comercial para la detección y solución de problemas de una forma óptima, contundente, es decir, con alto rendimiento jurídico, con alto profesionalismo, de una forma contundente, incontrovertible, justa, válida, basada en lo jurídico, donde, por ende, existen las pruebas de por qué es algo válido. Cuando se actúa diligentemente, a la vez existen las pruebas de por qué se actúa válidamente y por ende existe la fundamentación de por qué ello prueba ello, porque jurídicamente se aclara por qué ello es una prueba, cuál es el alcance, el efecto de ello que prueba, de esa prueba, dicha prueba, y cuál es la consecuencia jurídica, o sea, la validez jurídica de esa fundamentación. Es decir, se aclara por qué jurídicamente ello es una prueba, qué es lo que prueba y cuál es la consecuencia jurídica de lo que prueba, ¿cierto? Y por eso son contundentes los abogados de negocios diligentes frente a la IA comercial, es decir, los abogados de negocios que conocen y aplican profesionalmente a nivel jurídico los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos, y por eso se habla de los fundamentos jurídicos avanzados, por eso hablamos de los fundamentos jurídicos avanzados en jurídica, es decir, de los fundamentos jurídicos a nivel senior, y en definitiva se trata de los fundamentos jurídicos a nivel profesional jurídico, y se trata de que cualquier abogado de negocios tenga esa capacidad, es decir, entienda y aplique a nivel profesional jurídico los fundamentos del derecho a la medida de cada caso preventivo y correctivo vinculado con IA comercial. Entonces no se trata de que solo los abogados con más años de experiencia tengan este conocimiento y obtengan esta capacidad y deban tener esta capacidad, sino de que cualquier abogado debe y puede lograrlo, porque es la única forma de ser diligentes frente a estos asuntos jurídicos. Entonces se trata de un conocimiento de alto valor jurídico y por ende que permite que conozcan el derecho y que lo sepan cumplir, que sepan cómo se cumple, que conozcan la forma del derecho y por ende la forma del cumplimiento del derecho y por ende que sean capaces de la viabilización jurídica, por ende con alto rendimiento, de una manera simple, óptima, ágil. Y por eso se trata de la viabilización jurídica, de viabilizar jurídicamente cualquier caso preventivo y correctivo, es decir, de lograr que el caso vaya existiendo de una forma válida, ¿cierto? Y por ende que se logre justicia en el caso a nivel preventivo y correctivo. Y por ende, se trata de tener en cuenta la viabilidad jurídica, es decir, de tener en cuenta que esa viabilización solo se da con base en lo viable jurídicamente, es decir, con base en lo procedente jurídicamente. Y por eso no se trata de atender caprichos, es decir, arbitrariedades, por ejemplo, de clientes, ¿cierto? Porque digan o pretendan que exista una barrera, un blindaje, ¿cierto? Frente a su responsabilidad para que no respondan por nada, porque esto es algo antijurídico que incluso es algo contraproducente para el cliente porque se interpretará en contra, pero a la vez no es la forma de la viabilidad jurídica. Y aquí los abogados entonces no actuarán diligentemente, sino de forma culpable porque precisamente están promoviendo el incumplimiento del derecho, ¿cierto? Y por ende están actuando con base en el desconocimiento del derecho y están desconociendo la responsabilidad jurídica. Y por eso es que a la vez lo diligente es que los clientes se armonicen jurídicamente y es lo que los beneficia de manera óptima. Y por ende, a la vez, cuando un cliente actúa culpablemente, lo diligente es reconocer esa culpa y que se solucione el conflicto de la manera óptima y así, precisamente, se asuma ello, no se incremente la complejidad y por ende no se incremente el efecto desfavorable, negativo o propiamente el efecto que deba asumir el cliente frente a su culpa. O sea, que es lo acertado, es lo diligente. Lo culpable es tratar de obviar esa culpa y fundamentar, tratar de fundamentar, pero de una forma antijurídica, es decir, tratar de defender a ultranza a un cliente aún desconociendo lo jurídico. Y por eso se trata de la justicia, es decir, de lo ajustado a los derechos y deberes, es decir, de la armonía, es decir, de la armonización jurídica a nivel de casos preventivos y correctivos vinculados de alguna forma con IA comercial. Y por eso se trata de la abogacía de negocios valiosa en casos preventivos y correctivos relacionados de alguna manera con inteligencia artificial comercial mercantil. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento jurídico senior para abogados de negocios en fundamentos jurídicos avanzados en casos jurídicos preventivos y correctivos relacionados de alguna forma con inteligencia artificial comercial, con IA comercial mercantil
y para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos se perfeccionen jurídicamente, aumenten su profundidad jurídica, conozcan nuestro conocimiento profundo, presentado de una manera simple y aumenten su capacidad de detección y solución de problemas jurídicos, es decir, su capacidad de lograr soluciones jurídicas contundentes, efectivas, con validez, seguridad y eficacia jurídicas frente a los asuntos jurídicos preventivos y correctivos vinculados de alguna forma, de alguna manera, con IA comercial mercantil. Es decir, para que aumenten su valor jurídico. Y espero que se animen a entrenarse con nosotros y aumenten su capacidad jurídica y por ende a nivel universal, porque como se dan cuenta, con este conocimiento y propiamente con el entrenamiento que se logra mediante nuestro servicio, con nuestro servicio, mediante nuestra labor de entrenamiento, son capaces de manejar cualquier caso jurídico a nivel mundial, porque son capaces de descifrar, de tener claro cómo aplican, cómo proceden, cómo se deben cumplir las normas a la medida de cómo apliquen en cada caso jurídico a su cargo, cuando conocen y aplican a nivel profesional jurídico los fundamentos del derecho. Y por eso es que aumentan su relevancia jurídica. Y por eso es que podemos entrenar abogados a nivel mundial. Y por eso lo hacemos en línea, online. Y por eso es importante indicar que el entrenamiento cuenta con dos partes. Una teórica, donde de manera profesional se explican los fundamentos del derecho de una manera profunda, organizada, detallada, simple, completa, contundente, aplicable frente a las particularidades jurídicas de los casos preventivos y correctivos relacionados con IA comercial, pero en una segunda parte o propiamente en complemento de esas explicaciones teóricas se van desarrollando ejercicios prácticos para aplicar y retroalimentar, fortalecer, solidificar, perfeccionar lo aprendido y así lograr el mayor nivel de aprendizaje y propiamente la mayor capacidad jurídica por parte de los abogados de negocios, entrenados por nosotros. Y los ejercicios son simulacros sobre casos preventivos y correctivos relacionados con IA comercial y cuestionarios estratégicos para que se descifre el trasfondo jurídico frente a cada una de las preguntas que se hagan y por eso se enfocan en la motivación, no en que los abogados se sientan temerosos o sientan que son incapaces de resolver las preguntas, sino que precisamente los cuestionarios sean de tal manera que hacen aumentar la mente jurídica, abrir la mente jurídica, aumentar la dimensión jurídica y tener claro precisamente lo contundente jurídicamente y así obtener la respuesta y a la vez se dan ejercicios. Estos ejercicios propiamente se dan de una forma colectiva, todos participan y por eso el entrenamiento se da de una manera rigurosa, seria, profunda y amena y que simplifica, que permite la claridad óptima, simple, de los fundamentos del derecho y por ende de su forma de aplicación para lograr justicia preventiva y correctivamente frente a la IA comercial. Y a la vez en el desarrollo del entrenamiento se realizan debates de retroalimentación, de una forma respetuosa, activa y propiamente que hace que los abogados precisamente se complementen entre sí con el entrenador. Entonces es un ambiente incluso chistoso porque esto se presenta a la vez con humor, riguroso y agradable. Es una experiencia de alto valor. Los esperamos. Un fraternal saludo, que estén muy bien.